Hola, mi nombre es Valeria Maduro, soy periodista, escritora y gestora del cambio social. Hoy tengo el agrado de presentarles a la Planta de Generación de Energía Social y sus seminarios web. La Planta de Generación de Energía Social es un proyecto conjunto entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad Santa María la Antigua, un centro de pensamiento que busca impulsar la participación ciudadana en pro del desarrollo sostenible. Estoy aquí para presentarles los seminarios web, un conjunto de exposiciones y conversaciones que hemos tenido con personas expertas y especialistas en la más amplia gama de temas, siempre relacionados con desarrollo sostenible, desarrollo humano, cambio climático, participación ciudadana, cambio organizacional, innovación pedagógica, innovación social, entre otros temas más. Te damos la bienvenida al seminario de hoy. Hoy tenemos a un invitado muy especial que va a nutrir esta conversación hoy. Es Alfonso Quirós Jaén. Él es licenciado en Educación, egresado de la Universidad Pontificia Bolivariana, con máster en Comunicación de la Pontificia Universidad Javeriana. Actualmente es rector del Colegio Gimnasio Alessandro Volta en Bogotá. Se desempeñó como director nacional de Desarrollo Social Seguro en el Ministerio de Desarrollo Social en Panamá y como director académico del programa de liderazgo para la transformación CAF-USMA en la Universidad Católica Santa María la Antigua. Ha sido consultor en proyectos de la OEA, el PNUD, Banco Mundial, la CAF, entre esos proyectos para la juventud, en pro de la juventud. Bienvenido, Alonso. Hoy tenemos esta conversación súper amena contigo porque queremos que nos comentes un poco más sobre este tema tan relevante como es la estrategia para la promoción del liderazgo juvenil y la convivencia pacífica, esa metodología de entrenamiento para la formación del carácter. Bienvenido. Muchas gracias, Valeria, gracias por esta invitación. Sí, es un placer para mí poder contar un poco esta experiencia, porque realmente la estrategia Enfoca ha sido producto de muchas lecciones aprendidas. Y el día de hoy quisiera compartirles un poco. De hecho, voy a hacer una presentación para que tengan presente el recorrido de lo que ha llegado a ser Enfoca como estrategia de desarrollo comunitario, sobre todo en el liderazgo juvenil. Eso traduce Enfoca, entrenamiento para la formación del carácter. Esta estrategia tiene, digamos, un recorrido ya de 15 años de estarse proponiendo. ¿Qué es Enfoca, básicamente? Es una intervención social, es una estrategia para intervenir en las comunidades, para acompañar a jóvenes en procesos comunitarios, también en centros educativos, pero esencialmente una estrategia de intervención social. Lo que busca es el desarrollo personal de los adolescentes y jóvenes mediante este proceso que fortalece su identidad personal. Y lógicamente a través de ese proceso, que es un acompañamiento sistemático, a través de disciplinas deportivas, culturales, científicas, se logra desarrollar también esta virtud de la convivencia pacífica y solidaria en las comunidades. Tiene tres fuentes de las que de algún modo nace desde el punto de vista teórico, que fueron siendo producto de esa reflexión de todos estos años, y es el método educativo del realismo pedagógico de Luigi Giussani, el método de aprender a vivir juntos, que es más bien una metodología de educación ética para la promoción de la cultura de paz, que tiene su base en Arigato Internacional, una fundación con sede en Bruselas, y las técnicas específicas para la enseñanza y el desarrollo de disciplinas culturales, deportivas y científicas, esto siempre en proceso con la Universidad Nacional de Panamá y con algunos técnicos de distintas disciplinas deportivas y culturales. ¿Cómo nace? Para mí es importante compartir esta experiencia de lo que es Enfoca, entendiendo que también es fruto de una vida y de un compartir con docentes, con personas en las comunidades, líderes comunitarios. El primer paso fue en Medellín, en barrios pobres de la ciudad, en el barrio Manrique en particular, y luego en Bogotá, un barrio de la periferia de la ciudad de Bogotá, donde con niños de la calle primero y luego con jóvenes en proceso de formación para la inserción laboral, se iba entendiendo que no era suficiente una propuesta académica, una propuesta de temas, de charlas, de actividades lúdicas, sino que era necesario hacer un camino, un acompañamiento estable, porque estos chicos, acompañándolos, visitándolos, dándoles actividades de formación y de recreación, con el tiempo volvían a las mismas conductas en muchas ocasiones. Y por eso, ya en Panamá,
se da la posibilidad de esa primera lección aprendida, proponer una experiencia para el trabajo con jóvenes en conflicto con la ley y pertenecientes a pandillas juveniles, sobre todo de las comunidades de San Joaquín en Pedregal, Santa Cruz y en Barraza, Chorrillo. Allí se realiza un proceso de orientación psicosocial, se les acompaña en formación de habilidades para la vida, a través de un proceso que se denominó Jóvenes en Busca de Oportunidades, pero también allí se entendía esto, que estos chicos para dejar la delincuencia en algunos casos o volver al sistema escolar, aquellos chicos que no estaban propiamente en pasos delictivos, pero que sí habían dejado sus colegios, cómo volver al sistema de educación formal y cómo tener perspectivas en la vida, se abrían muchas preguntas y algunas respuestas. Es así como nace el modelo de lo que se denominó inicialmente Programa de Acompañamiento Integral o PRAI, el cual se desarrolló fundamentalmente en la oficina del Casco Antiguo, con jóvenes de sectores pobres de Chorrillo, Barraza, dentro de Chorrillo, San Felipe y Santa Ana. Aquí, como ves, este cuadro fue un poco el fruto de este trabajo de varios profesionales que, entendiendo la problemática que se presentaba en las comunidades, se sistematizaba la forma de acompañar a estos chicos, a sus familias y a la comunidad en general. En este caso específico se trató de 3 pandillas rivales que estaban en confrontación, que había implicado la muerte de varias personas, inclusive de un turista francés, que fue un poco la gota que derramó el vaso y que generó la necesidad de una propuesta para el desarrollo de esta situación y para evitar precisamente los conflictos entre los jóvenes. De hecho, producto de esa intervención de 2 años en estas comunidades, se hizo un estudio estadístico de cómo se impactaba a través de estas iniciativas y estos procesos en la disminución de las estadísticas de la violencia, sobre todo lo que se llaman delitos contra la vida y delitos violentos. Y como ves en este cuadro, se plantea cómo antes de la intervención y de la propuesta de PRAI, la incidencia era alta, se logró significativamente la reducción hasta en un 94, 95% en ese semestre de mayor intervención, pero como ves también al final del cuadro, luego del aspecto más central de la intervención que se desarrolló, volvió a incrementarse progresivamente el índice de delincuencia. Esto definitivamente fue lo que generó esta reflexión que llevó al desarrollo de Enfoca. La pregunta era cómo estos procesos que eran valiosos, que significaban cambios, que significaban incluso reducción de índice de violencia, podían ser sostenibles en el tiempo. Y aparece Enfoca como una estrategia ya más permanente de un acompañamiento estable que permitía a las comunidades tener ya una herramienta luego de que la intervención más inmediata del proyecto pudiese finalizar. Es así como se caracteriza esta estrategia, que tiene en cuenta, primero, que se trabaja con jóvenes en cualquier condición que se encuentren, ya sean en colegios o que han desertado del sistema escolar, ya sean chicos, digamos, entre comillas, sanos de las comunidades o chicos que ya tienen conductas delictivas. Y Enfoca podía encontrar a estos sin discriminar, sin privilegiar, sino haciendo una propuesta abierta diciendo, si quieres, hacemos un camino. Si quieres, hay un proceso de acompañamiento que es libre para todos. Y así se logró que muchísimos chicos participaran y se beneficiaran de esta estrategia que hoy se sigue ofreciendo en distintas comunidades. Se enfoca en la integralidad de la persona y esto se especifica diciendo que no se trata solo de algunos aspectos de formación específica, de habilidades específicas, sino de la formación integral de los jóvenes. No es solo algunas técnicas, no solo algunos elementos educativos, actividades lúdicas, sino cómo formarlos integralmente en su personalidad y en su carácter. Se resalta la necesidad del joven de aprender a ser libre y responsable de sí mismo y del entorno al que pertenece. Aquí podría contarles algunos ejemplos de cómo precisamente en el área de Casco Antiguo, ellos siendo más conscientes de sí mismos, valorando el acompañamiento que se daba como consecuencia, se generaban procesos luego de conciliación, incluso de paz, con sectores entre los que había una rivalidad histórica, incluso muertos de por medio,
lo que implicaba lógicamente una mayor dificultad para lograr esta reconciliación entre jóvenes, que nunca es fácil, siempre implica un proceso significativo, pero se logran resultados positivos cuando hay propuestas estables. Luego se habla de colocar el rol del entrenador, como ya lo mencioné antes, como se privilegia, enfoca qué tiene como centro. Proponer disciplinas deportivas, culturales, científicas. Hablamos del fútbol, por ejemplo, hablamos de otros elementos como el canto, como danza popular, y me refiero popular al hip hop y a otras danzas y formas de expresión en las comunidades, pero no como solo una expresión recreativa, incluso de manifestación social, sino sobre todo para una disciplina personal. Porque esa es la esencia de FOCA, que el chico, que el joven, a través de algo que le gusta, como la música, como la danza, como el deporte, pero también algunas artes, la ebanistería, por ejemplo, o algunas ciencias inclusive, se les hace una propuesta de un camino estable y en ese camino estable se van adquiriendo lo que hoy valoran tanto las empresas y el mundo social, que es lo que se denominan habilidades para la vida o competencias genéricas, porque se aprende muchísimo a través de la práctica, no de la teoría, del trabajo en equipo, de la responsabilidad, de la puntualidad, del valor de respetar la autoridad, de seguir instrucciones. Es decir, todo esto no se aprende solo con teoría, sino en procesos formativos como los que Enfoca propone, siempre guiado también por profesionales expertos en el área. Aquí me adelanto un poco en decir que, por ejemplo, en el ámbito del fútbol, en estas comunidades intervinimos gracias a Gary Stempel, una persona que tiene mucha formación en el tema del deporte, pero también en trabajo con comunidades de alto riesgo, lo aprendió en Inglaterra. Tenemos también al profesor Juan Valdés de la Facultad de Educación Física de la Universidad Nacional, él es el decano de la facultad y siempre valoró muchísimo y valora mucho Enfoca como un complemento para esa formación en las disciplinas deportivas. Y así en distintas áreas. Siempre, y retomando acá la propuesta, que se insiste en la importancia de acompañar al joven hacia el reconocimiento de grandes valores y de ideales en la vida y de comprometerse con ellos. De algún modo es un método, digamos, que va de lo particular a lo general, donde él, en experiencias muy concretas, va haciéndose una disciplina personal para la vida. Como ya mencioné antes, este proceso de Enfoca se ha logrado gracias a expertos en disciplinas deportivas, ya mencioné como Gary Stempel, Juan Valdés en el futsal, en el fútbol, Félix del Cid, que es un panameño docente universitario en los Estados Unidos hace muchos años, pero que regresa a Panamá constantemente para implementar a través del teatro medios de acompañamiento a los jóvenes de las comunidades para el desarrollo local y sobre todo el desarrollo personal. Asimismo, entrenamiento en danzas, cantos, talleres de producción como carpintería, herrería, albañilería, panadería, cocina, modistería, que son técnicas a veces que desde aspectos muy sencillos pero gustosos para los jóvenes, ellos van entendiendo ese valor de la disciplina, primero en lo personal, pero también como este aprendizaje que realizan después implica también un beneficio comunitario y, por qué no, también la colaboración en la convivencia pacífica. Aquí no entro en detalle, además un poquito pequeñas las letras, pero es solo para que tengas una idea de estos módulos que nosotros les presentamos. Incluso a estos expertos les ha parecido valioso que desde Enfoca se les presenten algunos modelos de cómo guiar, en este caso, por ejemplo, 10 sesiones en lo que se llama Introducción al Deporte, donde se aprenden elementos como la disciplina, como ves allí en la sesión 1, que es la disciplina deportiva, la propuesta, un torneo particular en el que se participa, la autoridad, es el valor del entrenador y del equipo técnico, los roles, las posiciones que se juegan en el campo, el valor del equipo, el tener objetivos, ser titular en un equipo y lograr la victoria, es decir, cosas que le son muy cercanas, pero después se dan cuenta que dentro tienen una gran enseñanza. Como les digo, aquí no se parte de la teoría, se parte de la experiencia y luego ellos entienden que en esa experiencia hay elementos que les sirven muchísimo para los distintos aspectos de su vida. Otro ejemplo, son solo estos dos módulos que presentamos acá, el de entrenamiento, introducción al teatro, donde también con un recorrido muy similar al del deporte,
Se habla aquí, la disciplina es el teatro, la propuesta es una obra de teatro particular, la autoridad es el director del teatro, los roles son los personajes que se desarrollan, el equipo es el elenco completo, los objetivos es hacer bien tu papel y la obra, las pautas es que hay un guión, una interpretación. Es decir, si te das cuenta, es todo un proceso que ya lo tienen las mismas artes, lo tiene el mismo deporte, pero lo que hace enfoque es hacerlo mucho más consciente para que los entrenadores hagan una propuesta integral y conjuntamente con otros docentes, con psicólogos, con trabajadores sociales, logran que, en este caso, el objetivo principal, los jóvenes introyecten un valor, una disciplina, porque aquí termino diciendo las experiencias previas que conté, muchos chicos que lográbamos insertar en las empresas, al poco tiempo desertaban, o incluso cuando volvían a la escuela, al poco tiempo volvían a desertar del sistema escolar. Y todo esto porque no tenían el acompañamiento, la estructura mental y los procesos para entender cómo abordar la autoridad de un docente o la autoridad de un jefe, sobre todo para estos chicos que venían de pandillas y de ser muy rebeldes frente a la autoridad de la familia, del colegio. Entonces había que reaprender muchísimo con estos chicos y de verdad hay tantos ejemplos que se podrían nombrar con nombre y apellido de personas que con procesos acompañados desde el programa de acompañamiento integral y desde Enfoca, ha logrado insertarse adecuadamente en la sociedad y ser hoy un punto de referencia para otros jóvenes que a través de su ejemplo pueden poner en práctica el mismo camino y vivir la misma experiencia que ellos. A grandes rasgos, Valeria, esto es lo que quería contarles, pero igual para cualquier pregunta sobre lo que he presentado o alguna otra inquietud que salga, con mucho gusto acá estamos disponibles. Excelente, gracias por esa introducción súper interesante. Me han surgido varias consultas y me imagino que así estarán todos igual que yo, pero bueno, la primera es, una estrategia como esta, que como la planteas, ¿se puede aplicar en una escuela? Y pregunto porque parece un abordaje distinto al que tradicionalmente se desarrolla en la educación formal. Sí, sí, sin duda. Mira, hasta te cuento un poco también de experiencia personal. Yo en Panamá, cuando llego y empecé a hacer este trabajo en las comunidades, era profesor en la USMA, con muchas materias que dictaba en maestrías, en licenciaturas, y yo preferí irme más al trabajo de campo. Sí seguí con algunas materias, porque creía que no había que empezar teorizando, sino viviendo experiencias que después se pudieran llevar también a la academia. En este sentido, Valeria, con tu pregunta es, sin duda, yo acá en el gimnasio Alessandro Volta, en el colegio del que soy rector en Bogotá, ya estamos implementando todos unos procesos para de los niños desde muy pequeñitos a precisar, entender su interés vocacional en los deportes, en la cultura, en las ciencias, y poder desde chicos hacer lo que nosotros llamamos el PDP, Plan Didáctico Personalizado, para que ellos van junto a lo académico, junto a las materias, van viendo en estas otras disciplinas elementos formativos. Y así, cuando ellos van llegando a lo que nosotros llamamos la media y el liceo, puedan ya tener una disciplina sólida, pueden practicar el deporte también a nivel de alto rendimiento o pueden participar en la música y en el arte ya como personas profesionales, pero ese no necesariamente es el fin. El fin es que cuando terminan su colegio secundario tengan las herramientas, tanto, digamos, académicas, pero también esta disciplina personal, esta capacidad de tener un protagonismo en distintos ámbitos de la vida, que cuando van al mundo universitario tienen una mucho mayor posibilidad de ir a fondo en sus carreras y de destacar después en su vida profesional. Ok, ¿este tipo de programas también hacen algún tipo de o sea, acompañamiento después que salen de la escuela, alguna empresa o alguien que los apoye? Solo por curiosidad. Sí, sí. Bueno, como te decía antes, la principal lección aprendida es que no bastaba tener un proyecto valioso, con buenas herramientas, con buena metodología, si no había continuidad, si no había una posibilidad de seguir un acompañamiento. Ujú. Normalmente este proceso de enfoque implica, si bien hay un tiempo principal de mayor disciplina de la propuesta que se hace, no obstante, siempre se busca que a través de líderes comunitarios, de personas con formación en trabajo social, en psicología, pedagogos, puedan ya dar un acompañamiento estable a través de las ONGs o de los centros educativos que hay en estos sectores. Y en el caso del colegio, pues la posibilidad siempre de que ellos sigan retornando
a nuestro colegio para darles continuidad y apoyo. Si no es solamente que luego de que reciben su título de grado, ya sea en el colegio, o que salen de un proyecto que ha surgido con esta metodología de Enfoca, simplemente se les despide, sino que normalmente se hace lo que podría ser muy cercano a lo que hoy se denomina coaching, donde siempre hay esta posibilidad de que vuelvan a que un tutor y una persona les siga acompañando en el proceso. Excelente. Ok, y además de los jóvenes, ahora, ¿se podría entrenar también a los docentes para que trabajen en esta misma línea, en ese mismo proceso de transformación de la educación? Súper importante, Valeria. De hecho, Enfoca tiene desde sus orígenes esta formación de formadores, porque como te mencioné hace un momento, aquí los docentes no son solo facilitadores, los docentes son protagonistas junto a los que participan. Ellos deben conocer el método que proponemos y las metodologías. Por eso, a los líderes comunitarios o a los expertos como trabajadores sociales y psicólogos los formamos en el método, y a los que ya son expertos en el ámbito del deporte, de la ciencia y la cultura, también los entrenamos en el método para que pueda haber esa cohesión, que es lo que vuelvo a mencionar. El director de la, perdón, el director de la Escuela de Educación Física de la Nacional, Juan Valdés, junto con Gary Stempel, nos decían, ellos que tienen tanta experiencia, imagínate nosotros enseñarles a ellos sobre deporte, sobre disciplina deportiva. A mí más bien yo los veía con reverencia, pero ambos decían, gracias, porque Enfoca nos está dando un método, una estrategia para nosotros llevarlo en cohesión con la visión educativa. Es decir, ante tu pregunta, no solamente es posible, sino necesario que los docentes, los líderes comunitarios, todos los que se involucren en el proceso, no solo conozcan la técnica específica de su área, sino que entiendan la propuesta en su integralidad para que sea realmente un trabajo en equipo. Y de mucha trascendencia realmente. Imagino que esto también entonces va muy mancomunado con la extensión a la comunidad, el impacto que eso tiene en la comunidad. O sea, me refiero a que podría resultar un entorno deportivo o en una presentación teatral abierta. También se considera este impacto mayor. Sí, mira, como también te mencioné en los dos ejemplos que puse de deporte y de teatro, la obra de teatro es parte de la acción pedagógica. O sea, no solo es un punto de llegada para que ellos tengan un norte y quieran poder presentarse ante su familia, ante la comunidad, e igual en el deporte, poder participar en un torneo, ir a representarnos a nivel de Centroamérica, de otros países, sino que ese punto de llegada es a su vez un, un medio educativo, porque lo que tanto se dice y no siempre se practica es que lo importante no es tanto ganar, sino competir. Pues acá la idea es que lo importante es ganar la experiencia y el aprendizaje para la vida. Si después ganas el concurso, tu obra de teatro gana, tu equipo es el campeón, eso es fantástico, sin duda lo queremos todos, pero realmente el mayor valor está en el aprendizaje que se logra en el proceso. Y por tanto, la obra de teatro a nivel local, pero después en un ámbito más general, o que de allí salgan algunas personas que tengan capacidad de ser actores de teatro, fantástico. Pero esto, insisto, es un resultado que no es al que apuntamos inicialmente, es una formación integral que sin duda tiene resultados como estos. Excelente. Y ya para finalizar, quisiera saber, ¿este es un programa que fortalece a las personas jóvenes como líderes o hace énfasis puntualmente en que pueden desarrollar disciplina para su futuro? Muy importante tu pregunta. El fin es que sean líderes, porque estos que ahora son adolescentes o son jóvenes van a ser adultos y desde jóvenes ya deben ser líderes y son líderes. Es que lo más valioso allí en las comunidades donde el proyecto se ha desarrollado es cuando ellos no solamente ven el modelo del adulto, sino cuando ven a otro joven de entre ellos que pasó por los mismos problemas, que tuvo la misma rebeldía, que empieza a mostrarles que se puede vivir así, empieza a demostrarles que es posible salir adelante, eh, digamos, gracias a esta propuesta que aceptaron, que recibieron, que verificaron, y ahora ellos se convierten en formadores de otros. Así que ellos son realmente los protagonistas como parte del proceso, y luego porque son los que deben darle continuidad en sus colegios, en sus comunidades y en general, ¿por qué no en los países? Alfonso, ya para finalizar, sí me encantaría que nos comentes un poco de ese vínculo que tienes con la planta de generación de energía social.
Bueno, sin duda ha sido una sinergia, ha sido una generación de energía para mí y creo que para todos los que hemos sido parte desde el principio, porque se necesita muchísimo. Ya la USMA ha tenido experiencias de trabajo con las comunidades de extensión, pero la planta ha llegado a potenciar en esa triple dimensión de lo que es la formación, la extensión y la investigación. Yo creo, y por eso me alegra mucho poder aportar a este valioso trabajo que hace la planta, con proyectos y con iniciativas que inciden en la comunidad, que inciden en la sociedad panameña. Y, ¿por qué no? También en la sociedad internacional, porque PG ha tenido proyectos fuera de fronteras panameñas. Y de eso se trata, de que las propuestas, los elementos de aporte que realicemos a título personal se potencian cuando una organización como PEGES permite cohesionar esas iniciativas. Y eso es una potencia que es la verdadera transformación que necesitan nuestros países, que más allá de transformaciones desde lo ideológico, desde lo político, es de iniciativas sociales que de verdad dan cuerpo y vida a la vida comunitaria, a la vida de la sociedad. Así que la verdad que muy orgulloso de ser parte de PEGES y de poder colaborar en todos los procesos y proyectos que desarrolla. Gracias, Alfonso, por esta oportunidad y en nombre de la familia de la planta, la verdad es que te damos las gracias por ser parte de esta familia. Ha sido un placer poder compartir este espacio, que nos hayas nutrido con tu conocimiento en estos pocos minutos que tenemos, deseando pues vernos pronto para estos seminarios que seguiremos impartiendo. Me despido para ustedes, Valeria Maduro, y estamos pronto en el próximo seminario compartiendo. Chao, chao. Gracias, Valeria. Hasta pronto.